les bendiga, Dios bendiga a cada uno en esta bendecida noche. Doy gracias a Dios primeramente, también a mi hermano Antonio Carías, también le doy gracias por este momento, este privilegio que nos da, ¿verdad?, de poder contar un poco de lo que es nuestro testimonio en los caminos del Señor. Quiero contarles primeramente que Dios es bueno y para mí es un honor y un privilegio poderles hablar un poco de mucho de lo que Dios ha hecho en mi vida. Primeramente quiero contarles mi historia, cómo fue que conocí a Dios, cuándo lo conocí. En estos momentos pues quiero dar parte de lo que hemos recibido por la misericordia del Señor. Para mí fue un poco complicado, un poco duro, porque la verdad no tuve quien me hablara de las maravillas de Dios. Nadie me habló del plan de salvación, pero le doy gracias a Dios porque allá en el 2009 me identifico mucho con lo que el apóstol Pablo dice, ¿verdad?, de que en la cárcel fue donde él engendró a Timoteo. Y algo también que yo les quiero platicar en esta noche es de que yo en la cárcel fue donde fui engendrado por el Señor, porque en la cárcel, en el 2009, fue donde Dios me fue a buscar. De ahí fue donde Dios me sacó, me rescató. Soy un testimonio rescatado de la misma muerte, rescatado de las drogas, rescatado del alcohol, por la misericordia de Dios. Y hoy pues estamos acá grabando este pequeño testimonio. Mis hermanos, algunas veces creemos de que todo está terminado, pero yo quiero leer un versículo para comenzar y poder dar parte del testimonio que se encuentra en el libro de Salmo 18. A nosotros nos dice, mis hermanos, 18:17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Mis hermanos, nada está terminado mientras respiremos, mientras tengamos vida. Para mí fue muy duro, muy complicado, porque algunos escuché palabras que decían que yo no servía para nada, que yo era un inútil, que yo era esto, que yo era lo otro, pero le doy gracias a Dios porque de lo inútil Dios me sacó de la cárcel. En el 2009 fui a prisión por mi desobediencia, pero le doy gracias a Dios porque allá un día 11 de noviembre del 2009 tuve un accidente, fui a la corte y de la corte me llevan a la prisión. Ahí yo le había prometido muchas cosas a Dios, el cual no las cumplí. Prometí que si salía la primera vez iba a asistir a una iglesia. Fui por 2 ocasiones a una iglesia por cumplir, por compromiso, pero no por amor, por agradecimiento. Y me recuerdo que esas 2 veces que yo fui, mis hermanos, no sentí absolutamente nada. Fui por puro compromiso, por la promesa que yo le había hecho al Señor, pero no la cumplí como debería de haberla cumplido. Me salí y ahí fue donde fui a la prisión. Me dijeron que iba por 3 días nada más. Y de 3 días se pasan a 6. Y de 6 días me entregan a inmigración. Estuve con inmigración por 3 meses,
pero déjeme contarle, mi querido amigo y hermano, que si cuando tú veas este video, te estoy hablando con el corazón en mi mano y con ese anhelo, ese deseo de que tú le abras tu corazón a Dios y no llegue o no permitas llegar a donde yo llegué. Porque llegué a un lugar muy espantoso, muy feo, horrible. Cuando me llevaron a inmigración, ahí comenzó el sufrimiento mío había dejado a mi esposa, había dejado a mis hijos. Tenía un niñito de 5 meses, el otro tenía 3 años. Y para mí fue el dolor más amargo, el desierto más amargo que yo he cruzado fue el ir a prisión, marcas que las llevo en mí y que no se me olvidan. Y los primeros días fueron muy difíciles. Cuando a mí me dicen que me van a deportar, pero había una palabra el cual hasta el día de hoy la tengo en mi mente y la guardo en mi corazón, la atesoro en mi corazón. Una mañana mientras yo dormía, vi esa luz y de esa luz salió una voz que me dijo que no me preocupara, que todo iba a estar bien. Y cuando yo caí en migración, lo hermoso que yo sentí fue que aunque me llevaron ahí, sé que por un propósito del Señor, el primer mes fue muy amargo, el mes y medio más amargo, a los 2 meses de yo estar en la cárcel, yo escuchaba que hablaban de Dios allá adentro, escuchaba que hablaban de Jesús, escuchaba unos coritos que ellos cantaban, un chino hablaba un poco español y él se encargaba de hablar de la palabra de Dios. Y yo con mi rebeldía, porque no era nada, yo era un anatema, detestaba a los pastores, detestaba que me hablaran de la palabra, pero le doy gracias a Dios que como al mes y medio de yo estar ahí en prisión, se me acerca un varón y me empieza a hablar del plan de salvación. Me empieza a hablar de que si yo sabía que Dios existía y que Dios podía cambiar mi vida. Y yo con mi violencia, con mi arrogancia, no quería saber de nada, porque yo decía, si Dios existiera, yo no estuviera aquí. Pero lo que yo no sabía era que cuando Dios te lleva a un proceso de eso, es para enseñarte y mostrarse que Él es Dios. Y que cuando Él toma el control de todo lo que venga al frente de ti, nada te va a poder matar. Y le doy gracias a Dios porque se me acerca un muchacho de Honduras y me empieza a hablar de Dios, me empieza a hablar del amor de Dios. Y yo me recuerdo las palabras que yo le dije a él fue, ¿cómo tú me vienes hablando a mí de Dios? Y tú estás también aquí preso. Y es difícil cuando tú estás preso y otro está preso, hablarle de Dios a una persona, porque los dos están en la misma situación, sufriendo por sus hijos, sufriendo por su esposa, sufriendo por sus padres. Y el muchacho se llenó de valor y me empezó a hablar. Y me recuerdo que esa noche, mis hermanos, yo empecé y le dije al Señor, le dije a Él, bueno, yo quiero conocer quién es ese Dios que tú me estás predicando, que tú me estás hablando. Y me recuerdo esa noche, mis hermanos, que cuando Él se me acerca y empieza a orar por mí, yo empecé a llorar, algo que a mí no me hacía llorar nada. Y empecé a sentir algo muy bonito, que esto, mis hermanos, nomás se siente cuando Dios entra y tú dejas entrar a Dios en tu corazón. Y empecé a llorar esa noche, empecé a sentir eso especial dentro de mí. Y ya cumpliendo los 2 meses, yo ya tenía como medio mes de estar creyendo en Dios, en esa promesa cual Dios me había hablado, aún yo siendo impío, aún yo siendo anatema. Dios habló a mi vida y me dijo que no me preocupara. Yo no lo entendía porque no entendía esa voz. Hasta hoy entiendo cuál voz
es la que cuando te quiere cambiar, Él te saca de donde quiera para hacerte entender que Él es Dios. Y ya cumpliendo los 2 meses, ya yo estaba sirviéndole a Dios. Y me recuerdo que ya empezamos a juntarlos como 15 dentro de la prisión, adorando a Dios. Y hay un corito muy bonito, el cual a mí me recuerda siempre ese momento, el cual yo me empecé a acercar al grupo, a empezar a adorar a Dios, a palmear las manos, a decirle, Señor, gracias, porque estoy aquí, yo sé que es por un propósito. Y me recuerdo cuando ya cumplí los 2 meses de estar ahí, yo empezaba a pedirle a Dios, a hablar con Dios. Y me recuerdo, mis queridos hermanos, ya comenzando el 3er mes de yo estar en prisión, yo no tenía esperanza de que me pudieran decir que de quedarme acá. Me recuerdo que comenzando el mes de febrero, yo empecé, mis hermanos, a ayunar por un mes completito. Empecé a ayunar en la cárcel. Ahí fue donde yo empecé a conocer que el ayuno no es un juego, el ayuno no es para hablarlo, no es para compartirlo con nadie, el ayuno es agradecimiento a Dios. Y me recuerdo que ya faltando 3 días para yo ir a mi corte, se me presenta otra vez Dios. Me abre la Biblia y cuando Él me abre la Biblia, mis hermanos, me la abre en Marcos. Bendito sea el nombre del Señor. Y es un pasaje muy bonito, el cual Dios me da esa noche. Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso ya, mis hermanos, hace muchos años, el cual Dios me da esta palabra. Y hasta hace 3 años he empezado yo a ver qué era esa palabra. Y ahora pues que Dios me ha dado la revelación, cuál es el llamado que Dios me hizo estando en prisión, es de predicarle a las almas. Y me recuerdo que 3 días faltaban para yo tener mi corte, que me dijeran si me quedaba aquí o me iba para Guatemala. Yo tuve esa revelación y yo decía, Señor, pero ¿a dónde es que yo voy a predicar? ¿A dónde es que tú me vas a llevar? Y el propósito de Dios, mis hermanos, cuando yo voy a la corte, me dice que era para quedarme acá. Y ahora puedo entender el por qué Dios tuvo que llevarme a mí a ese desierto. Era para mostrarse que Él es Dios y que fuera de Él nada podemos hacer. Para la gloria del Señor, salí de la cárcel. Empecé a trabajar en la obra del Señor. A los 3 años de estar ya sirviéndole al Señor, mis hermanos, me aparté. Ahí fue donde comienza otra vez el infierno en mi vida. Me aparté por 3 años y comenzó el infierno más amargo de lo que yo viví antes de yo conocer al Señor. Por eso la palabra dice de que mejor fuera no conocer a Dios, porque cuando lo conocemos y nos apartamos de Él, sabemos que lo que nos espera es Satanás allá afuera y te va a querer matar antes que vuelvas a reconocer tu error y vengas otra vez a los pies del Señor. Él va a querer matarte. Y esto pasó conmigo. Por 3 años, Satanás quiso golpearme, me arrastró, me hizo como él quiso hacerme. Empezamos a separarnos con mi esposa. Me separé la primera vez, me separé la segunda vez, me separé la tercera vez por la desobediencia, por haberme apartado del amor del Señor. Me recuerdo que en el 2011 yo ya no podía más. Yo sentía que ya me estaba muriendo. Y desde el 2011, el 2012,
comenzó Satanás a destruirme. Llegué a un punto de depresión. Quería matarme. Muchas veces traté de quitarme la vida. Pero el plan de Dios está en mi vida. Y me recuerdo que comencé a tomar los 7 días de la semana. Me empecé a meter la cocaína. Me empecé a meter la marihuana. Y los problemas con mi esposa abundaban y aumentaban cada día. Pero, mis hermanos, cuando un día, en el 2018, yo decidí, no por mi cuenta, pedirle ayuda a Dios, porque sabía que solamente Dios podía ayudarme. Porque yo sabía, mis hermanos, de que Él me había sacado de la cárcel una vez, de inmigración, y las otras 2 veces que me sacó, que estuve un día también. Pero yo sabía que solamente en Él yo podía tener esa paz, ese amor. Solamente Él podía reconstruir mi matrimonio. Y empecé a pedirle ayuda a Dios otra vez. Mis hermanos, cuando yo empecé a pedirle ayuda a Dios, Satanás se levantó con más ira contra mí y empezó a quererme matar, a quitarme la vida. Pero le doy gracias a Dios porque Dios escuchó mi clamor. Por eso, mis hermanos, el pasaje que yo leí en el Salmo 18, aunque el diablo quiera matarte, no va a poder. Aunque el diablo quiera destruirte, no va a poder. Porque durante no se cumpla los propósitos de Dios en tu vida, Satanás no tiene la autoridad para quitarte la vida. En el 2018 empecé a clamarle a Dios y a decirle: Señor, ayúdame. Señor, sácame de esto. Y le doy gracias a Dios porque en el 2018, el último día, Satanás quiso matarme. Quiso destruirme. Un día viernes comencé a tomé sábado, tomé el domingo, el lunes llego a mi casa y empecé a discutir con mi esposa. Y llegué a un punto que le dije a mi esposa: ya no aguanto más estar contigo. Le dije: me voy. Pero el plan de Dios estaba ese día para rescatarme de las garras de la muerte. Y le doy gracias a Dios porque esa noche, ese día lunes, me recuerdo que le dije a mi esposa que yo me iba de mi casa, me fui de mi casa, le tiré las llaves. Mis hermanos, anduve en un mundo en esa noche, el cual hasta el día de hoy no me recuerdo a dónde Dios me llevó. Y esa noche el diablo quería matarme, pero esa noche fue el día que Dios había preparado para salvarme y mostrarse una vez más que Él era Dios y sigue siendo Dios. Y le doy gracias a Dios porque esa noche, mis hermanos, regresé a mi casa, no sé cómo, no me recuerdo cómo yo regresé para atrás a mi casa, pero el día martes yo me desperté, no fui a trabajar otro día y ese día me recuerdo que yo le hablé a mi esposa, no me recordaba qué había hecho, qué había pasado, y me recuerdo que yo le dije a mi esposa a la mañana: te voy a dejar. Ella no me contestó y dije: ¿qué yo hice? Y esa fue el último día, mis hermanos, el cual un día martes me despierto. La palabra de Dios dice que nosotros, para poder ser felices, para poder sacar todo lo que hay malo dentro de tu corazón, de tu mente, tienes que hacer una limpia. Y yo me recuerdo, mis hermanos, de que ese día yo me acordé de esas palabras y empecé a limpiar mi casa desde el último piso, acá donde estoy ahora dando este testimonio. Empecé a limpiar la casa toda para abajo, me fui a Home Depot, fui a comprar pintura, pinté toda la casa y me recuerdo que esa noche, un día martes, me fui a una iglesia
a las 4 de la tarde. Y ese día la iglesia no la abrieron a las 4 de la tarde, sino la abrieron a las 7. Pero yo desde las 4 me quedé allá porque yo estaba sediento y estaba cansado. Y yo quería regresar como el hijo pródigo a los pies del Señor, porque nada bueno te espera si tú te apartas del camino del Señor. Y me recuerdo que le llamé a una prima mía y le dije: prima, ¿tú sabes a qué horas abren la iglesia? Me dice: primo, en la iglesia la abren a las 7. Y le digo: está bien, gracias. Y me recuerdo que me quedé allá desde las 4 de la tarde hasta las 7 que abrieron esa iglesia. Y me recuerdo que cuando abrieron la iglesia fui uno de los primeros que entré, porque necesitaba ese deseo de regresar a los brazos del Señor. Me estaba quemando por dentro. Y me recuerdo que me senté, el varón que dio la palabra estaba predicando. Mientras él predicaba empecé a llorar como un niño. Y nadie me hacía el llamado, hasta que llega una hermana y me dice: varón, Dios te trajo con un propósito. Acepta, reconoce que has pecado. Reconoce que eres un pecador. Reconcíliate con tu padre. Y me recuerdo que yo, llorando, alcancé a llegar al altar. Y ahí fue, mis hermanos, donde empecé. Le dije al Señor: Padre, me sacaste, me libraste de las garras de la muerte, del alcohol, de las drogas. Ahora quiero hacer lo mejor para ti. Y mis hermanos, para mí es un honor, es un privilegio hablar del Señor. Desde el 2018, para la gloria y la honra del Señor, estamos parados. Estamos predicando la palabra de Dios. Cuando en el Señor hay un plan para tu vida, por más que Satanás quiera herirte y lastimarte, no va a poder. Porque vemos que todo se tiene que cumplir, todo está establecido, tal y como la palabra lo dice. Tú también tienes un libro en tu vida, el que hay trazos que tú los debes de vivir, que tú los debes de pasar, para que esa historia se siga hablando de ti. Y desde el 2018 pasé 2 años buscándole a Dios, pidiéndole a Dios, y para la gloria y la honra del Señor, ahora estamos pues trabajando, predicando. En el 2020, bendito sea el nombre del Señor, Dios me da el privilegio de ser un administrador de un programa de radial, y el programa se llama Misión del Rey. Ahí es donde nosotros, mis hermanos, podemos ver que todo lo que está trazado en tu vida se va a cumplir. Sea como sea, se va a cumplir. Le doy gracias a Dios porque septiembre del 2020 yo comencé a predicar en la radio y fue de mucha bendición ese programa. Dios me dio el nombre del programa. En el octubre del 2020 me llega la carta de deportación. Me presenté en migración, no me deportaron porque sé que el plan de Dios está en este país. Y para la gloria y la honra del Señor, continué predicando, no me atemorizaron, yo he seguido hacia adelante. Y le doy gracias a Dios porque la trayectoria en el Evangelio me ha enseñado a valorar, a amar, a respetar a mis padres, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. Y aún me ha enseñado a amar aún a los que no me aman. Dios me ha enseñado a amarlos, a respetarlos. Y ahora pues le doy gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios me ha permitido también ser el administrador de esta Radio Misión del Rey.
con mis hermanos que me han ayudado también, mi hermano Julián Lobos, que Dios lo bendiga donde quiera ya que él va a ver este video. Así también mi hermano Antonio Carías, que han sido para mí como mi mano derecha. Y lo que yo les puedo decir es que todo lo que está trazado en tu vida se va a cumplir. Así Satanás se levante como se quiera levantar. Todo va a ser un sueño en tu vida, que vas a ver cosas que no las vas a creer. Las vas a creer cuando ya las ves en tus manos. Ahora pues, para mí es un honor, es un privilegio decir que hasta aquí Dios me ha ayudado. Y ahora pues somos administradores de una radio, el cual salió del corazón de Jehová, y es en la que, con la ayuda de él, con la ayuda de mis hermanos que siempre me han apoyado, seguiremos hacia adelante a través de la radio, llevándoles la bendición hasta sus hogares. La palabra del Señor se seguirá predicando. Y pues, este es un pequeño testimonio de lo que vamos a seguir haciendo, porque hay mucho, mucho de qué testificar de donde Dios nos ha sacado. Soy un testimonio vivo, un testimonio el cual tal vez si por el diablo fuera hace años estuviera muerto, pero para la gloria del Señor estamos perseverando, luchando, hasta que no veamos los sueños cumplidos. No vamos a parar de seguir predicando las buenas nuevas y de seguir testificando que el hombre no te puede cambiar, la mujer no te puede cambiar, solamente Dios puede cambiar tu vida. Solamente Dios es el único en quien puedes arrodillarte, puedes humillarte, que Él es Dios y Él es amplio en perdonarte. Así que para mí es un honor, es un privilegio. Estaremos, esta es la primera parte, la que vamos a grabar hoy con mi hermano. Estaremos primeramente el Señor dando parte del proceso de lo que ha sido mi matrimonio. Así que Dios me les bendiga, que Dios me los guarde. Confiemos que Dios es fiel. Amén. Bendiciones a cada uno.